Quiero que vayamos, por favor, a Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Este pasaje que vamos a estar leyendo en este momento es un pasaje introductorio que nos servirá de ánimo, de consuelo, de reto también, para seguir, hermanos, durante estos tiempos de parejas, asumiendo la palabra del Señor con temor, asumiendo la palabra del Señor con gozo también y con obediencia, hermanos, sobre todo con obediencia. Así que vamos ubicándonos allí en Hechos capítulo 19. Espero que ya estén allí, hermanos. Quiero que leamos 3 versos. Bueno, vamos a leer 4 versos. Vamos a leer desde los versos 17 al 20. Voy a leerlo a favor de ustedes y ustedes me siguen allí en sus respectivos lugares. Hechos capítulo 19, versículos 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y esto fue notorio, dice el verso 17, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Conclusión, verso 20. Así crecía y prevalecía. 2 cosas. Así crecía, primera, y prevalecía, segunda, poderosamente la palabra del Señor. Amados hermanos, he querido usar este pasaje de Hechos 19, 17 al 20, de acuerdo con lo que hemos acabado de leer, con el propósito de que seamos animados con un hecho importante que podemos extraer de este suceso. Si ustedes ven bien el contexto, se trata de la visita de Pablo a Éfeso, llevando el evangelio y confirmando en la palabra por mucho tiempo, más de 2 años, a los discípulos. Y hubo allí un dato muy interesante que registra el Espíritu Santo a través de Lucas. Y es un episodio en el que varios que vinieron a la fe y al arrepentimiento y que practicaban antes la magia, una magia que podían tener palpable a través de libros, como vimos aquí, se arrepintieron de tal manera que quemaron públicamente sus libros antiguos. Aquello en lo que confiaban anteriormente, aquello que era su tesoro antiguamente, aquello que era de gran valor para ellos antiguamente, ahora lo están entregando para ser quemado. Se hizo la cuenta, dice el verso 19, de cuánto sumó eso en dinero, y dice aquí que era 150,000 piezas de plata. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuanto a la conversión a la moneda actual. Y algunos dan unos valores y otros, así que no vamos a tomar una cifra, pero en lo que están de acuerdo todos es que esto era una millonada. Es decir, que algo que era muy apreciado, un gran tesoro para estos fecios que antes practicaban la magia, ahora lo entregan para ser quemado por algo más grande, por algo que es realmente poderoso. Están cambiando ahora la mentira por la verdad en este acto
impactante de echar a la hoguera todo lo que antes era apreciado. Y por eso quería enfatizar en el verso 20 esa conclusión. Hechos 19:20, que dice, así, registra Lucas, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dos cosas, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Dónde podemos ver que así crecía la palabra del Señor? En el verso 19 dice, asimismo muchos. Ahí se ve que la palabra crecía porque muchos la asimilaron por la gracia de Dios. Así que crecía la palabra de Dios. Y eso nos habla de un aspecto cuantitativo. Crecía es un aspecto cuantitativo que se ve en el verso 19. Muchos creían a la palabra. Pero el prevalecía no se ve en el muchos, en lo cuantitativo, sino el prevalecía se ve en lo que ellos dejaron para que la palabra tomara la primacía, la supremacía de sus vidas. Y eso se ve en el verso 19 cuando dice que trajeron los libros de brujería, de magia, de hechicería, y los quemaron. Es en ese aspecto en que se ve que la palabra prevalecía. Entonces crecía porque muchos obedecían a la fe, pero prevalecía porque se notó que lo que antes era para ellos valioso, sus fórmulas antiguas para la vida, para enfrentar la vida, las echaron a la hoguera y ahora hicieron de la palabra lo más valioso de sus vidas. Y así la palabra crecía y prevalecía poderosamente. Y hermanos, quería traer ese hecho a colación para lo que vamos a compartir hoy, especialmente en el contexto de parejas. Porque, hermanos y hermanas, nosotros que estamos casados, damos muestra de que la palabra de Dios debe crecer en nosotros porque hemos asimilado la palabra, pero no solamente que la palabra ha crecido, sino que prevalece. Y la manera práctica en que podemos evidenciar que la palabra no solo ha crecido, es decir, no solo que la hemos asimilado, sino que en verdad prevalece en nuestro matrimonio, es que lo que antiguamente era para nosotros valioso, lo echamos a la hoguera, para que la palabra ahora guíe nuestras decisiones maritales. Es una manera de aplicar lo que estamos viendo en Efesios, o más bien lo que estamos viendo en Hechos, en Éfeso, a lo que vamos a tener, lo que estamos teniendo y lo que seguiremos teniendo en estos tiempos de parejas, amados hermanos. La forma, hermano y hermana, ustedes que están casados, nosotros que estamos casados, la forma en que nosotros vamos a dar evidencia de que la palabra de Dios no solo ha crecido, sino que prevalece, como dice el versículo 20, en nosotros, es que esos libros, por decirlo así, que antes nos daban las fórmulas, la forma de ser, la manera de actuar, eso que era valioso para nosotros antes, ahora lo hemos echado a la hoguera porque hemos encontrado la verdad que es la palabra. De tal manera, amado esposo, amada esposa en Cristo, que si la manera en que te estás comportando y la manera en que yo me estoy comportando, los métodos que estamos usando en nuestro matrimonio, las fórmulas que estamos usando en nuestra vida marital para convivir, para decidir, son las fórmulas de nuestros antiguos libros, por decirlo así, entonces la palabra de Dios no prevalece. Tenemos problemas. Y por eso, hermanos, tenemos que tomar la actitud de los hermanos en Éfeso, que todo lo que era valioso para ellos, sus libros, donde estaban sus fórmulas mágicas con las que enfrentaban su vida, todo eso lo entregaron a la hoguera, y por eso la palabra prevalecía, porque la asumieron plenamente como su norma de fe y conducta y práctica. Y amados, nosotros como casados debemos hacer lo mismo. Debemos echar a la hoguera todo aquello que era
nuestras fórmulas antiguas, nuestras formas, nuestros métodos antiguos, para que la palabra de Dios prevalezca. Y sobre ese entendimiento, hermanos, quiero que oremos y que pongamos este tiempo en manos del Señor. Únanse conmigo en oración. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por concedernos en esta noche reunirnos por estos medios para poder seguir con este estudio enfocado a nosotros como parejas. Gracias, Señor, por tu palabra que es central para tu pueblo. El medio de gracia, Señor, que tú usas para transformarnos. Por eso encomendamos a ti en esta noche nuestro intelecto, nuestra mente, para que ésta sea informada, para que sea confrontada, redarguida, junto con la conciencia, con todo el alma. Y Señor, podamos en nuestros hogares, podamos en nuestros matrimonios hacer los ajustes que tú, Señor, has ordenado. Así, Señor, nos encomendamos a ti en esta noche lluviosa. Te agradecemos por esto. Amén. Bien, amados hermanos, entonces así continuamos. Y como ustedes pudieron ver, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la importancia de entender y de asimilar y de experimentar las diferencias entre esposo y esposa para la complementariedad. Así que se hace preciso, hermanos, recordar algunos conceptos. Por eso voy a presentar ustedes me dicen, hermanos, si ya están viendo. Sí, señor, ahí lo vemos. Voy a presentar entonces estos conceptos para ir recordándolo. Muchas gracias a mí. Y, hermanos, estamos en el contexto de parejas afirmadas por el Evangelio. Ese es como el eje temático de todo lo que el hermano Engelbert, el pastor Engelbert y yo hemos estado compartiendo. Parejas afirmadas por el Evangelio, porque estamos partiendo de la convicción de que el Evangelio es suficiente para resolver todos los conflictos, los retos de la vida en pareja. El Evangelio es suficiente. Cuando nosotros, como matrimonios, desestimamos el Evangelio para nuestras vidas maritales, entonces no es porque en el Evangelio haya fallas, sino es porque nosotros pecaminosamente no hemos querido someternos al Evangelio. Pero el Evangelio es suficiente para los retos que implica la vida marital, la vida hogareña. Y por eso, hermanos, a mediados de octubre, yo había comenzado con ustedes un tema sobre la importancia de las diferencias para la complementariedad. Vimos dos. Hoy vamos a revisar otras dos. Pero recordemos que la complementariedad, hermanos, es un concepto teológico que hoy se usa para distinguir la visión bíblica del matrimonio frente a otras visiones mundanas, impías sobre el matrimonio. Por eso cuando hablamos de complementariedad, estamos hablando de la visión de Dios respecto al matrimonio. Y con esa visión nos enfrentamos a otras visiones erradas, tergiversadas acerca del matrimonio. Y la complementariedad significa, como concepto teológico, hermanos, que el hombre y la mujer en el matrimonio, pueden lograr un complemento armonioso, equilibrado, gozoso, solamente cuando viven, este hombre y esta mujer, viven de manera inteligente tanto sus
diferencias como su igualdad. Esto demanda inteligencia, amados hermanos. A eso nos referimos con complementariedad. Que un hombre y una mujer en su matrimonio pueden vivir adecuadamente, pueden vivir armoniosamente, pueden vivir equilibradamente y ser complemento el uno del otro, siempre y cuando entiendan inteligentemente y experimenten con inteligencia tanto su igualdad como sus diferencias. Recordemos que la Biblia enfatiza, por un lado, la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Pero también la Biblia subraya que el hombre y la mujer son diferentes en diseño anatómico, son diferentes también en su constitución del alma y por lo tanto son diferentes en funciones, en roles, en posiciones. Y cuando un hombre y una mujer pueden llegar a un equilibrio entendiendo cómo es que son iguales bíblicamente, pero también cómo es que son diferentes bíblicamente, entonces se va logrando la complementariedad. Cuando esas diferencias entonces se diluyen para que todo sea igual, entonces lo que ocurre es que no podrá haber complementariedad armoniosa, complementariedad gozosa en el matrimonio. Cuando todas esas diferencias se diluyen, entonces la complementariedad se destruye y todo lo que queda es algo que no es matrimonio. Por eso es que es supremamente importante, amados hermanos, entender este concepto de complementariedad. Hay que afirmar la igualdad allí donde Dios ha colocado igualdad, pero también afirmar las diferencias allí donde Dios diseñó diferencias, allí donde Dios creó diferencias. Y si nos mantenemos en ese sano equilibrio, en nuestros matrimonios va a haber complementariedad. Y hermanos amados, habíamos visto dos diferencias anteriormente entre el hombre y la mujer basados en Génesis. Recordarán ustedes que la primera diferencia que nosotros vimos es que el hombre es el salvador de su esposa, es decir, que su vida da por la mujer, no la mujer es salvadora de su esposo, o la mujer no es salvadora de su esposo, ¿verdad? Porque vimos en Génesis que la herida la hizo Dios en Adán, no en Eva. Y de la herida de Adán surgió la vida de la mujer. Vimos las implicaciones teológicas de ello en Efesios. También de la herida de Cristo surgió la iglesia, ¿verdad? Y eso implica que es el hombre el que lidera el sacrificio amoroso por su mujer, pero eso ya lo vimos. Eso no quiere decir que la mujer no se sacrifique por el esposo, pero el sacrificio de la mujer va enfocado en otra área, en la de respeto, allí es donde la mujer debe sacrificarse. Pero en cuanto al amor, lidera al hombre el sacrificio. Él es el que debe pagar el costo mayor. El primer costo, siempre, día tras día, lo paga el hombre por la vida de su esposa. Y eso tiene implicaciones que ya revisamos. La segunda diferencia que vimos en Génesis, hermanos, es que la mujer es dada al hombre, no el hombre a la mujer, ¿verdad? Es decir, que el hombre recibió a la mujer, no la mujer recibió al hombre. Y eso significa que el hombre es cuidador, es sustentador, es el que coloca la visión como vimos, no la mujer. La mujer viene y se presenta al hombre para que el hombre coloque la visión, coloque el rumbo, sea el cuidador y ella la cuidada, la que se somete al plan, la que se somete a la visión y la que va a ayudar de por vida a que ese norte de que esa visión se cumpla, ¿verdad? Pero esa diferencia es muy importante porque implica entonces que la mujer no está para recibir al hombre, sino el hombre para recibir a la mujer. Y eso tiene implicaciones que vimos en Corintios. Hoy, hermanos, vamos a continuar entonces viendo otras dos muy sencillas diferencias. Estas sencillas diferencias, hermanos, ya las hemos repasado
en otros escenarios de estudio que hemos tenido. Por eso no voy a alargarme demasiado, porque incluso en Escuela de Familia hemos recordado algunos hechos, alguna información que vamos a ver hoy. Pero lo que haremos hoy entonces es recordar esas otras dos diferencias desde Génesis para que podamos, hermanos, tener claridad e ir afianzando estos conceptos. Así que veamos hoy una tercera diferencia que encontramos también en Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, amados hermanos. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Están viendo la presentación, ¿verdad, hermanos? Sí, señor, ahí la vemos. Génesis capítulo 2. Y nos ubicamos en el versículo 22. Como les digo, hermanos, vamos a repasar, porque ya muchas de estas cosas las hemos visto en otros escenarios de estudio, locales, como iglesia. Pero va a ser importante entonces ir afianzando nuestro conocimiento como parejas en estas diferencias. Dice el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, la diferencia que quiero enfatizar en esta noche, o la tercera diferencia, es ese origen del hombre y de la mujer, que son orígenes ciertamente diferentes. Vemos en el verso 22 que la mujer salió de la costilla de Adán, como leímos en el versículo 22. Sin embargo, quiero que miremos un poquito atrás, en el versículo 7 del mismo capítulo 2 de Génesis, el origen del hombre. Dice así, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Noten, hermanos, que también Génesis, que nos enseña la institución sagrada del matrimonio, nos muestra una diferencia importante también en cuanto al origen de la mujer y del hombre. El hombre fue hecho directamente del polvo de la tierra, es decir, podríamos decir de tierra áspera, pero la mujer ya fue hecha de, podríamos decir, de una tierra refinada, de una tierra ya trabajada, de una costilla ya refinada, como vemos ahí. Y hermanos, aunque esa parece ser una diferencia muy obvia, como las otras, realmente tiene implicaciones teológicas para su vida esposo y para su vida esposa. Para mi vida como esposo, para mi esposa también. Y es que para el Señor, estos orígenes demarcan la masculinidad en el hombre y la feminidad en la mujer. El hombre es rudo por naturaleza, la mujer, en cambio, es tierna por naturaleza. Y esta diferencia es una diferencia que el mundo ha querido diluir y ha querido hacer del hombre algo tierno y de la mujer algo rudo. Y en ese desorden que el mundo propone y hacia el cual se orienta, entonces se destruye lo que estamos hablando de la complementariedad. La complementariedad, hermanos, depende de que el hombre conserve las características de acuerdo con su origen y que la mujer conserve también sus características, sus oficios, sus roles de acuerdo con su origen. Así que, hermanos, podemos mirar varios pasajes que nos hablan de esas implicaciones teológicas de la diferencia de origen entre el hombre y la mujer. Vamos a ir a Primera de Pedro, por ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 3, un pasaje que, por cierto, es muy conocido y que nos ayuda a mirar la implicación de esa diferencia de orígenes. Primera de Pedro, capítulo 3. Déjenme, hermanos, también advertir aquí que en esta diferencia, es decir, el hecho del hombre haber sido
creado de tierra áspera y la mujer haber sido creada a partir de una tierra refinada, de una costilla ya trabajada, implican también las diferencias anatómicas, ¿verdad? Pero ellas son muy obvias, así que no voy a concentrarme en las diferencias anatómicas. Es obvio, es muy obvio. Estas diferencias no se pueden esconder o ignorar. Pero me voy a centrar más en cómo esta diferencia de origen también implican la masculinidad en el alma y la feminidad en el alma. La masculinidad en el alma del hombre y la feminidad en el alma de la mujer. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Notemos eso. Esa es una implicación neotestamentaria de esa diferencia fundacional, es decir, allá en Génesis, desde la creación, que se llame a la mujer un vaso más frágil. Así que el hombre es frágil, pero la mujer es más frágil. Hay una diferencia ahí, tanto anatómicamente o físicamente, pero también en el alma. Y luego dice, como a coherederas de la gracia de la vida, enfatizando esa igualdad de dignidad. Tanto el hombre como la mujer, en cuanto a la redención, son iguales, por gracia. Pero hay unos aspectos de las realidades humanas que son muy diferentes y por eso se le llama aquí a la mujer vaso más frágil. Hay unas diferencias ahí importantes. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Este es un pasaje que seguramente ustedes me han visto usar en varias ocasiones, pero me parece preciso usarlo aquí una vez más. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Y en esta porción que quiero enfatizar, Pablo compara su ministerio entre los tesalonicenses con el de una mujer y también como el de un hombre. Entonces compara su ministerio entre ellos como lo que una mujer que es madre hace con sus hijos, pero también lo que un hombre como un padre hace con sus hijos. Y en el versículo 7, Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, note, tiernos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Noten ustedes, hermanos, entonces, cómo Pablo, al compararse con una mujer, una madre, enfatiza o subraya el elemento de la ternura. Pero luego cuando se va a comparar con el hombre, ya el elemento ternura sale. Verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo como el padre, ahora ya no una madre, sino como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ya aquí se habla de una diferencia y se subraya el aspecto del liderazgo a través de la enseñanza, ¿verdad? Del hablar. Entonces, se nota la ternura femenina, pero se nota también la fuerza masculina. Y precisamente esa diferencia que encontramos en Génesis nos habla de que la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer conserven y hagan todo lo posible cada día de sus vidas para estar involucrados en las cosas, los asuntos, las actividades que Dios le asignó a cada cual para fortalecer o bien esa masculinidad en el caso de los hombres o bien esa feminidad en el caso de las mujeres. Hermanos, el hombre es masculino, la mujer es femenina. Esto suena obvio, pero en nuestra época nos toca decirlo, aunque suene obvio para nosotros. El hombre es masculino, la mujer es femenina. Es una diferencia importante para que haya complementariedad en el matrimonio. Entonces, hermanos, tanto ustedes esposos como ustedes esposas deben vivir sus diferencias con gozo, pues estas ayudan a fortalecer esa masculinidad y esa feminidad, diferencias que son cruciales para que haya un complemento armonioso, equilibrado, gozoso en nuestros matrimonios, hermanos. Y por eso hemos enfatizado muchas cosas, ¿no? El ambiente
el ambiente que el Señor diseñó para fortalecer la feminidad se llama hogar. Ese es el ambiente que el Señor diseñó para fortalecer la feminidad. En el hogar, especialmente en el hogar que tiene principios bíblicos, las circunstancias que ocurren, los oficios que allí tienen lugar, las responsabilidades que allí deben ejecutarse, ayudan a la feminidad de la mujer. Pero el escenario que fortalece la masculinidad del hombre es el mundo. Por eso en el mundo las cosas son complejas, son difíciles. Y por eso el hombre debe estar allí, inmerso en las cosas del mundo, ¿verdad? Cuando me refiero a mundo, no me refiero a su aspecto peyorativo solamente, sino me refiero a el trabajo y las circunstancias fuera de casa. Entonces, por eso cuando en nuestra sociedad se cambian esos papeles, entonces el hombre tiende a la feminidad y la mujer tiende a la masculinidad, cosa que es horrible. Esta es una deformación, es una tergiversación horrible, es una desviación del plan de Dios para el matrimonio. Por eso es tan importante, hermanos, no hacer caso de lo que cada vez más en nuestra sociedad se dice. No sé si ustedes saben, pero hace poco un hermano me proporcionó un link muy gentilmente en donde se puede evidenciar que la señora Claudia López en nuestra ciudad ha implementado una escuela para poder cumplir la agenda de la UNESCO, de las nuevas masculinidades. Una escuela para que los hombres aprendan a atender los asuntos caseros mientras la mujer va a poner el pecho afuera. Esta escuela va a terminar haciendo terribles daños en nuestra ciudad, y esto se implementó este último mes, o más bien desde el mes de octubre, y va a terminar haciendo terribles daños a la sociedad, hermanos. Yo sé que esto hace parte de una agenda mundial en donde cada gran ciudad del mundo debe implementar ciertos lineamientos de la ONU a través de la UNESCO, y uno de esos es eso, poder crear ese tipo de escuelas en donde los hombres se vuelvan más femeninos y las mujeres más masculinas. ¿Por qué? Porque, volvemos al punto, el escenario que más protege la feminidad de la mujer es el hogar, y el escenario que más ayuda a la masculinidad es el mundo fuera del hogar. Eso no quiere decir que el hombre no esté en el hogar. Yo creo que ustedes, hermanos, entienden suficientemente lo que me estoy diciendo. El hombre debe anhelar su hogar, pero no debe anhelar estar todo el día en la casa haciendo lo que le corresponde a la mujer, porque son labores hechas para la virtud con que la mujer fue hecha, la ternura. Mientras que en el mundo las cosas difíciles fueron hechas para aquel que fue hecho con rudeza innata, con rudeza íncita, con rudeza natural. Entonces, por eso, hermanos, esta diferencia, aunque parece obvia, realmente es muy, muy, pero muy importante. El trabajo duro demanda rudeza masculina. Y recordarán ustedes, hermanos, que allá en Génesis, cuando el Señor dijo, con el sudor de tu frente, no le estaba hablando a Eva, le estaba hablando a Adán. Así que, hermanos, el trabajo en el hogar, el trabajo en casa precisa la ternura femenina, y solo la mujer ha sido dotada con esa virtud. Eso no quiere decir, hermanos, que los hombres de cuando en cuando no puedan meterse a la cocina, lavar los platos, preparar la comida, trapear, barrer. No, hermanos, eso no significa eso. Lo que estoy diciendo no significa eso. Ciertamente muy bueno será en ciertas épocas ayudar a nuestras esposas, ¿verdad? Pero esa no es nuestra función principal. Nuestra función principal es poner el pecho allí en el ambiente, en la atmósfera que ayuda a nuestra masculinidad, ¿verdad? Y el hogar no lo es. Así que, hermanos amados,
Esta diferencia es supremamente importante para la complementariedad. Lo masculino bien fortalecido y lo femenino bien fortalecido logran entonces en nuestros hogares la complementariedad, ¿verdad? Pero cuando hay un hombre y una mujer muy masculinos juntos, o un hombre y una mujer muy femeninos juntos, no hay complementariedad, hay daños. No hay complementariedad, hay daños. Siempre van a haber choques, barreras. Y ustedes y yo continuamente, hermanos, tenemos que estarnos preguntando, en el caso de nosotros los hombres, si estamos involucrados en ese tipo de sucesos que el Señor quiere para nuestra vida y para que se forje la masculinidad. Y si ustedes, hermanas, esposas, están involucradas en esas cosas que el Señor ha diseñado para fortalecer su feminidad. Entonces, hermanos amados, en conclusión de este punto, el trabajo hogareño, aunque es fuerte, con todo, el trabajo hogareño está dirigido, diseñado para proteger la ternura de la mujer. Que el cuidado de las comidas, que el aseo, ¿sí? Que la cosita aquí, que el detalle allá, que la florecita, que el color, todo eso es muy femenino. Y eso protege la feminidad, que el cuidado de los niños, que la ropita de los niños, que una cosa, que el cuidado de los hijos a cierta edad. Todas estas cosas, hermanos, fueron diseñadas para que la ternura, esa virtud femenina, sea desarrollada. Pero para nosotros los hombres debemos estar involucrados en los asuntos difíciles de la vida. Y el escenario, pues, es fuera de casa, ¿verdad? Aún en estos tiempos de pandemia, no importa que trabajes desde tu casa, siempre que te dediques a los asuntos laborales de este mundo, en los que ciertamente estás siendo ayudado a ser más masculino. Entonces, no se trata de la locatividad. Tú puedes estar en tu casa, pero atendiendo asuntos complejos, difíciles de tu trabajo, del día a día. Me refiero especialmente, por si surge la duda, para los hermanos que les toca trabajar en casa. No hay problema con eso. Pero estar dedicado a los asuntos que competen al trabajo, a la labor que el Señor ha dado en este mundo. Todas esas situaciones, estar inmersos ahí, responder por esas situaciones, nos ayuda para conseguir el sustento diario a la masculinidad, ¿verdad? Entonces, aunque el trabajo hogareño es fuerte, protege la ternura a la mujer. El Señor ha sido muy sabio. Entonces, y para el creyente, para el hombre creyente, el mundo representa una oportunidad para expresar y para perfeccionar la masculinidad para la gloria de Dios. Así que, hermanos, esta diferencia del origen, tanto del hombre como la mujer, es importante porque enfatiza que para la complementariedad el hombre debe ser masculino y la mujer debe ser femenina. Y la manera en que el hombre fortalece su masculinidad y la mujer su feminidad es involucrándose diariamente en los entornos que Dios diseñó para eso. Lo cual ya hemos explicado abundantemente en este tiempo. Así que, mis amados hermanos, esa es la tercera diferencia. Y vamos también a ver una cuarta y última diferencia en esta noche de hoy. Vamos también a volver al mismo pasaje anterior, Génesis capítulo 2. Dice así los versos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La trajo al hombre. La cuarta diferencia que se infiere de Génesis 2, 21 y 22 es que el hombre fue creado primero y después la mujer. Primero el hombre, después la mujer. Es una diferencia que en otros escenarios, como lo decía ya anteriormente, hemos repasado, hemos estudiado, por eso hablaré de algunas cosas que nos servirán como de recordatorio. Sé que ustedes
lo tienen claro, pero algunas cosas nos servirán para recordar la importancia de esta diferencia, que el hecho de que el hombre haya sido creado primero y después la mujer tiene implicaciones teológicas para nosotros, el pueblo de Dios, para nosotros los creyentes. Quiero, hermanos, que vayamos a algunos pasajes. Vamos a Efesios capítulo 5:24. Efesios 5:24. Efesios capítulo 5, versículo 24, dice así. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora también, por favor, el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estos dos versículos, amados hermanos, nos hablan de que hay una diferencia entre el hombre y la mujer y tiene que ver precisamente con esta diferencia que vemos en Génesis 21 y 22. Génesis 2, 21 y 22. En esta diferencia vemos que uno es cabeza y el otro está sometido. Vemos en el amor entre Cristo y la iglesia que Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia nos sometemos a esa cabeza. Y de este gran amor, los matrimonios terrenales, especialmente los matrimonios terrenales cristianos, reflejan también ese patrón y ese modelo, siendo el hombre imitador de Cristo como cabeza y siendo la mujer imitadora de la iglesia como sujeta. Bueno, vamos también, por favor, a 1 Timoteo capítulo 2 y complementamos la idea de esta diferencia. 1 Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Dice así el versículo 13. Primera Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Note que para Pablo es importante que Adán haya sido formado primero y después Eva. ¿Por qué? Precisamente por un tema que viene tratando atrás, y es el hecho de que en la casa de Dios, la mujer no puede ser maestra de la congregación entera, no puede ser pastora de la iglesia, porque el ministerio de enseñanza a la iglesia implica por sí mismo autoridad. Y el hecho entonces, dice Pablo, de que Adán ha sido creado primero y después Eva, es una de las evidencias, uno de los argumentos bíblicos de que la mujer no puede desempeñar este oficio como maestra de la iglesia, como pastora de la iglesia, porque ya fue creada después. Primero Adán. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues como hemos visto en muchas ocasiones, hermanos, el patrón se nos presenta desde Génesis. Recordemos que fue Adán a quien se le dieron las instrucciones de la ley de Dios sin estar Eva creada. Y eso es importante. Es importante porque el Señor está colocando la carga de conocimiento y de transmisión de este conocimiento sobre Adán, no sobre Eva. El hecho de que Dios se haya revelado primero a Adán, de que le haya dado la instrucción de su ley a Adán, significa que Adán es el receptor primario de la palabra de Dios en su casa y es quien debe transmitirla normalmente en su casa. Por supuesto que no estamos aquí contemplando casos excepcionales en donde en un hogar de no creyentes, luego en el tiempo la gracia de Dios se manifiesta primero en la esposa y ésta llega a conocer primero al Señor, pero no se manifiesta así en el esposo, la gracia de Dios, y por supuesto que esta mujer va a tener más conocimiento bíblico. No estamos hablando de un caso normal para
aplicarlo a la situación de nosotros como parejas, que en su mayoría nuestros hogares, nuestros matrimonios están compuestos de hombres y mujeres creyentes. Tenemos un porcentaje de matrimonios mixtos, pero la gran mayoría compuesto por hombre creyente y mujer creyente. Es en este orden en que esto aplica, hermanos. Fue después que Eva fue creada, pero ya el hombre tenía información que darle a Eva. Y con esto queda claro que el propósito de Dios desde un principio ha sido comunicarse con la mujer a través de Adán. Así que el hecho de que Dios haya tratado primero con Adán no significa que Dios no quiera comunicarse con la mujer, claro que sí, pero el canal es a través del hombre. Dios quiere venir a la mujer a través del hombre, ¿verdad? Tanto en la iglesia, casa de Dios, como en la casa de la familia consanguínea. Así que, hermanos, varios detalles podemos ver en Génesis. Quiero que volvamos a Génesis para ver esta diferencia de manera práctica. Génesis capítulos 2 y 3. Entonces, hermanos, lo primero que vemos es que el hecho de que Adán haya sido creado primero y después Eva implica un liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios instruye a Adán con respecto a su ley. Recordemos que Dios le dijo a Adán, allí en el versículo 16 de Génesis 2, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que aquí no hay Eva todavía. Dios está instruyendo a Adán, al hombre, en cuanto a su ley. Y su ley es santa, es justa, es espiritual, y por eso el hecho de que Dios la transmita a Adán, con la implicación de que luego él la tendrá que transmitir a Eva, nos habla de que el hecho de que él haya sido creado primero implica un liderazgo espiritual, un liderazgo de enseñar la ley dada por Dios a su esposa. Un liderazgo espiritual. Así que esa diferencia es importante. El hombre entonces es responsable de ser el líder espiritual, de enseñar la palabra a su esposa. Esto es algo que nosotros ya hemos repasado, hemos estudiado, sé que ustedes lo tienen en firme, pero recordemos, hermanos, la introducción que hice con Hechos 19. No se trata solo de asimilar la palabra. Se trata de mostrar, como esos hermanos en Éfeso, de que lo que antes era para mí valioso, esos libros que me daban los trucos para enfrentar la vida, los echo a la hoguera y me deshago de ellos para que la palabra prevalezca. Tú puedes saber el principio. Tú puedes saber esto de memoria y haberlo escuchado 1000 veces. Pero si no dejas, como los Efesios, tus antiguos libros que te daban los trucos, las estrategias y los métodos mundanos, y los echas a la hoguera, aunque sean muy valiosos para ti, la palabra de Dios no prevalece en ti. Y queremos, como dice allí Hechos, que la palabra crezca, pero también prevalezca poderosamente, dice. Y solamente cuando tú dejas atrás todo lo que hacías, todos tus métodos antiguos, y pones la palabra, y esta te guía, entonces va a haber una complementariedad en tu hogar, habiendo echado todos los demás trucos mundanos a la hoguera. Y aunque esto es algo muy obvio bíblicamente, pues hermanos, la idea es que prevalezca. Si prevalece, entonces, varón de Dios, tú vas a empezar a ejercer el liderazgo espiritual en tu casa. Puede que tu mujer no sea la que enseña, pero si tú tampoco enseñas, no estás ejerciendo el liderazgo espiritual. Tienes que hacerlo. Ahora, algo más que vemos aquí en Génesis, hermanos, es que es Adán quien coloca nombre a su mujer. Y esto es supremamente importante porque, hermanos amados,
Antiguamente, hoy pues esto no es tan común, pero antiguamente el colocar nombre a otra persona implicaba de parte del que coloca el nombre autoridad, dominio sobre la persona en quien se coloca el nombre. Entonces, por eso esto es importantísimo, este hecho. Miren que el hecho de que le ponga nombre implica que Adán habló. Esto habla de su liderazgo. ¿Mm? Ya vimos que al enseñarle la ley de Dios, que después Eva le repitió a la serpiente, implicaba que él ejerció su liderazgo espiritual. Pero también el hecho de que Adán le coloque nombre a su mujer implica que este es un liderazgo también visible, no solo de nombre, no solo es el líder por ser hombre, por ser masculino, sino que es un líder visible porque es él el que está colocándole nombre a ella. Este es un hecho importante. Miremos Génesis capítulo 3, versículo 20. Alguien que me ayude, por favor, con esta lectura. Génesis 3:20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Muchas gracias, hermana. Así es. Entonces, notemos que fue Adán el que colocó nombre a su esposa, y eso implica que Adán visiblemente, no solo de nombre, sino de facto, de hecho, visiblemente, está siendo el líder al pronunciar con su boca, al vivir el privilegio con sus labios, con su boca, de poner el nombre a su esposa. Recordemos, antiguamente esto era una evidencia clara de que la persona que colocaba nombre, bien a su esposa, como en este caso, o luego a sus hijos, como en otros casos, esa persona era la autoridad, el que recibía el nombre. Bien, por eso, hermanos, es que aquí están involucradas varias ideas. El liderazgo de palabra, que ahora nos muestra no solo un líder espiritual, sino un líder visible, nos muestra aquí, con el hecho de que Adán coloca nombre a su mujer, que él es el que coloca la visión del hogar. Por supuesto que hoy no estamos hablando de que si dos hermanos se casan, ahora el esposo va a colocar nombre a la esposa nuevo. No, quisiera citar a nuestros hermanos, por ejemplo, a Nicolás y Nata, que recientemente se han casado. No quiere decir que ahora Nicolás le va a cambiar el nombre a Nata por otro nombre. No. No se trata de esto. Es lo que está implicado en el principio. El principio es que el hombre, de manera visible, muestra que él es el que va a colocar el norte para esta mujer, la visión del hogar, ¿sí? Así que la visión del hogar es la de él, no la de ella. Aunque tristemente en muchos hogares la visión del hogar es la de ella. Pero esto implica que el hombre, colocando nombre a su mujer, ella se pliega a él. Y él coloca la visión del hogar, no ella. Ahora, ella ayuda a lograr el norte. Ella ayuda a lograr la visión que pone el varón, pero no coloca la visión ella, ni el norte lo coloca ella. El norte del hogar es colocado por el hombre. De hecho, antiguamente, entre nosotros los occidentales había una práctica, y es que cuando el hombre y la mujer se casaban, la mujer asumía el apellido de su esposo. Una práctica que no sé por qué se ha perdido. Es una práctica preciosa, es una práctica magnífica, y aunque ya en nuestras cédulas pues no aparezca así, los hogares cristianos deberíamos practicar eso, que nuestras esposas asuman nuestros apellidos. Eso es algo hermoso, es una práctica hermosa, y la mujer que no puede con eso, en cierta manera muestra su resistencia a la autoridad. Bueno, no estoy diciendo que esto es un canon bíblico, ¿sí? Pero que refleja, ciertamente refleja de alguna manera ante el mundo esto, que el hombre coloca nombre a la mujer en señal visible de su autoridad sobre ella, ya que él fue creado primero y después ella.
hablando de Adán y de Eva, y que ese principio sigue funcionando en nuestros hogares piadosos, siendo el hombre la autoridad espiritual, pero también la autoridad visible, práctica, como lo mostró aquí Adán poniéndole nombre a su esposa. También notamos este hecho de que Adán fue creado primero con las implicaciones teológicas que tiene, es decir, de ser el líder, en que fue Adán el que hizo los votos en su matrimonio. Viéramos el versículo 23 de Génesis 2, Génesis 2, 23. Otra vez Adán hablando, otra vez Adán hablando al dar los votos. Dijo Adán en el verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Estos son los votos matrimoniales que una vez hechos, luego en el verso 24, traen como resultado la bendición de Dios. Por eso en el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Es decir, en el verso 24, Dios está permitiendo que ahora, por esos votos, ellos vivan el matrimonio. Es decir, que el matrimonio se dio en el verso 23, pero las bendiciones del matrimonio en el verso 24. Y quien dio los votos fue el hombre. Por supuesto, eso no quiere decir que hoy la mujer no pueda darlos, pero estamos sentando el principio de que Adán es el que está hablando y hablando y hablando. Cosa que es característica del líder. Está hablando en las circunstancias claves de la vida, ¿verdad? Es el que habla, es el que tiene la palabra, es el que pone el norte, la visión. Entonces, vimos a Adán hablando al colocarle nombre a su mujer, vimos a Adán hablando al enseñarle la ley de Dios, que ella le repitió después a la serpiente, y vemos a Adán hablando en los votos matrimoniales. Entonces, Adán habla. Cuando Adán dejó de hablar, vino la ruina. Y Dios le reprochó eso. Ustedes recordarán allá en Génesis 3 que Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, a la voz de tu mujer. Es decir, que cuando Adán cayó, la ruina vino. Esto es interesante. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que Dios planeó, como habíamos dicho en el punto anterior, llegar a la mujer a través del hombre, pero Satanás planeará llegar al hombre a través de la mujer. Noten por favor esa inversión. Dios planeó y planea llegar a la mujer a través del hombre, pero Satanás siempre planeará llegar al hombre a través de la mujer. Esto es interesante. Eso fue lo que ocurrió aquí en el Edén. Dios llegando a Eva a través de Adán, Satanás llegando a Adán a través de Eva. Y tristemente en nuestros hogares pasa mucho esto, especialmente para nosotros los hombres. Hay varios niveles en que nuestro privilegio de ser cabeza se ve menoscabado cuando callamos. Y recordemos que el enemigo siempre querrá llegar al hombre a través de la mujer. De alguna manera u otra usará a la mujer. Ahora, esta mujer muchas veces puede ser la misma esposa. Cuidado, esposas, cuando ustedes son manipuladoras. Eso no es piadoso, no es bíblico. Y además las hace presa para ser instrumento de Satanás para llegar maliciosamente a sus esposos. No, ustedes esperen, hermanas, que Dios llegue a ustedes a través de su esposo. Ustedes no intenten con sus propios métodos llegar a sus esposos y a tratar de dominar y de influir en su corazón para que terminen haciendo lo que ustedes quieren. No hagan eso, hermanas. El Señor conoce esto y les reprenderá con dolor, de una u otra manera. Así que no intenten hacer eso. Recordemos, es el enemigo el que usa a la mujer para llegar al hombre. Es Dios el que quiere llegar a la mujer a través del hombre. Guardemos ese principio. Pero cuidado, hombres, también. Cuidado, hombres. Cuando estamos dejando que nuestras esposas sean las que toman las decisiones, las que más hablan en los asuntos claves de la vida, en los asuntos clave,
me refiero, ¿no? No estoy diciendo que la mujer en número de palabras no sume más que el hombre, por supuesto. No, estoy diciendo hablar en los momentos clave de la vida. Todos los días hay momentos claves. ¿Mm? Como vimos aquí, para Adán. Así que cuando nuestras esposas son las que más están hablando, las que más están diciendo y poquito a poco con sus palabras van colocando el norte del hogar, la visión del hogar, el plan del hogar, y ustedes van ahí en coche o nosotros vamos ahí en coche contentos de que no tenemos que tomar las decisiones difíciles y que nuestra esposa está diciendo esto y aquello, y nosotros mostramos esa falsa autoridad diciendo, sí, me parece bien, lo apruebo. Eso no es autoridad. Aprobar lo que la esposa dice no es autoridad. ¿Mm? Diferente es a que nos den su consejo, pero nosotros al final tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, esposos, cuando dejamos que sea nuestra mujer la que está hablando mucho, porque ellas, ciertamente, como juicio de Dios, lo van a hacer para vergüenza nuestra. No permitamos eso. Y también cuidado con la mujer extraña. Cuidado con la mujer extraña. Estoy usando lenguaje de proverbios. La mujer extraña. La mujer de fuera, la que no es nuestra esposa. El enemigo sigue tratando de llegar al hombre a través de la mujer. Ustedes, amados hermanos, esposos, recordarán que cuando Israel iba camino a Canaán, la tierra prometida, y ya iban hacia el norte, entrando por Moab, un rey moabita quiso destruir el campamento de Israel, contrató un profeta para que maldijera al pueblo de Israel, Balaam, y este profeta, por más que intentó maldecir al pueblo de Israel, no pudo porque había una bendición decretada por Dios para Israel. Y el rey Balac quedó frustrado. Pero recordemos que Balaam, hijo del diablo, aconsejó a Balac una estrategia. Y esa funcionó para destruir varones de Israel. ¿Cuál fue la estrategia de Balaam? ¿Qué aconsejó a Balac? Bueno, pues como no podemos maldecirlos porque están bendecidos por Dios, mande mujeres hermosas de Moab y los hombres van a caer. Y eso funcionó. Y fue una tragedia para Israel. Satanás siempre llegará a Adán a través de Eva. Y hoy sigue usando mujeres extrañas para llegar a Adanes como nosotros. Hermanitos amados, esposos, por favor, renuncien definitivamente a todo coqueteo, a toda cosa que ustedes saben que no es normal con la mujer extraña, la que no es nuestra esposa. Memes, caritas sonrientes, caritas con besitos, por ahí el enemigo va a llegar a usted y a mí a través de una mujer extraña, como hiciera también en el Edén, llegando a Adán a través de Eva. Amado varón, déjate de juegos y no permitas, así mujeres extrañas te escriban, te digan, te hablen, es mejor que seas descortés con la mujer extraña y no que por muy cortés, luego el enemigo logre llegar a tu corazón a través de la mujer extraña. Varón, te lo advierto con la palabra una vez más. Cuidado. El plan de Dios es Dios llegando a la mujer a través del hombre. El plan de Satanás es Satanás llegando al hombre a través de la mujer. No pierdas el privilegio de tu autoridad. No pierdas el privilegio de ser la cabeza. Ten cuidado con las estrategias seductoras de Satanás. Así que si estás tratando a alguna mujer que no es tu esposa con palabras que no son propias de la boca de un cristiano como reina, princesa, mi amor, linda o lo que sea, si estás haciendo eso, renuncia y arrepiéntete porque sabes que esa es la manera en que el enemigo va a llegar a ti y no vas a quedar ileso.
Recordemos que Proverbios dice, el hombre jugará en su seno con brasas ardiendo y no se quemará. Pues por supuesto que no. Si nos ponemos a jugar con carbones encendidos, nos vamos a quemar y nos vamos a encender. ¿Mm? Si estás acostumbrado a hablar con mujeres extrañas, y mujer extraña puede ser la mujer más querida, pero que no es tu esposa, y estás acostumbrado a hablar con ella por WhatsApp y mandarse en caritas y besitos y cosas, acaba con eso, varón. No es piadoso, no protege tu hogar y no es el principio adecuado. No dejes que Satanás llegue a ti por medio de una mujer extraña. Así que, hermanos, mucho cuidado, tanto con nuestra esposa, cuando veamos que está hablando mucho y está poniendo el norte del hogar, y con la extraña cuando habla. Por favor, mucho cuidado. No perdamos el privilegio del hecho de que Adán fue creado primero y después Eva, lo cual nos posiciona en un lugar de autoridad privilegiada. Nos posiciona en un lugar de cuidado y sustento para esa única mujer que el Señor nos ha dado. Recordemos, hermanos, que la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. Así que ciertamente como hombres podemos ser gentiles con mujeres que no son nuestra esposa, porque la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. Pero esa gentileza no me la confunda, mi querido hermano, con caritas y memes y besitos, ¿cierto? Con linda, preciosa, mi reina, amorcito. Eso no es gentileza. La gentileza es que estas personas conozcan que somos cristianos y que por eso estamos al servicio de esas personas. Al servicio de esas personas. Y ustedes saben que si ese servicio implica que en algún momento me voy a encontrar a solas con una mujer, pues eso no es un servicio para el Señor. El servicio que se puede hacer público, el servicio normal del día a día, ¿verdad? La ayuda, eso es la gentileza, que las personas, hombres y mujeres, conozcan que somos cristianos, eso es gentileza. Pero tristemente, algunos confunden gentileza con callarse que son cristianos y portarse como mundanos en cómo dicen, en cómo expresan sentimientos, actitudes que más bien provocan sensaciones sexuales. Eso es pecaminoso, hermanos. Aún frases maldichas pueden ser un problema. Entonces, mis amados, no perdamos el privilegio de ser hoy esa autoridad visible, espiritual, esa autoridad también como proveedor y sustentador de nuestro hogar, basada en el principio de que Adán fue creado primero y después Eva. Así que, mis amados hermanos, como podemos ver ahí en la presentación, hemos repasado esas 4 importantes diferencias entre el hombre y la mujer, que si nosotros, junto con la igualdad de dignidad, las vivimos en nuestro matrimonio, las experimentamos, las asimilamos, vamos a tener una complementariedad gozosa, armoniosa, equilibrada. Pero como nosotros hagamos, hermanos, diferencias donde Dios no hizo diferencias, o donde igualemos cosas que Dios nunca igualó, allí la complementariedad se destruye y va a haber un campo de batalla continuo que tarde o temprano va a terminar en lo que tiene que terminar. Así que, hermanos, amados, estas diferencias que nos sirvan en nuestra vida marital para una complementariedad bíblica.